Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're happy that you've joined us, those who are here live and those who are watching from home. Estamos felices que estén con nosotros, los que están aquí en el santuario y los que están mirando desde sus casas. We started a few minutes late because we were talking about the vaccine and coronavirus and a bunch of other things, and we had a lot of questions, so we had a good time talking about those things. Estamos empezando un poquito tarde porque hemos estado hablando sobre la vacuna, acerca del tema del coronavirus. Hemos tenido aquí una discusión interesante. So maybe in the future, if you guys have questions and you write them down, we can have maybe a special meeting to talk about health and medicine and the vaccine. Así que en el futuro, si ustedes tal vez tengan alguna pregunta, podemos hacer como una reunión especial para hablar de estos asuntos científicos y médicos. But if you have questions, you can direct message me or put a comment down below on this video, and I will try to respond. Maybe other people have the same question. Pero si tienen alguna pregunta, me pueden mandar un mensaje o poner un comentario. Tal vez otras personas tengan las mismas inquietudes. As you know, I'm a doctor in dentistry. Como saben, yo soy un doctor de odontología. My translator here today is a registered nurse. Mi traductora aquí es una enfermera registrada. She's also a medical doctor from another country. Ella también es una doctora de otro país. And we have many medical professionals in our congregation. Y tenemos muchos doctores en nuestra congregación. And so there's a lot of information that we know that maybe you will not hear on the news or on the internet. Y hay mucha información que nosotros conocemos que tal vez no están escuchando en el internet o en otros medios televisivos. But I will tell you to be careful about things that you read online or you see on television. Pero quiero decirles que sean cuidadosos en cuanto a lo que leen o ven por la televisión. Have faith in God. Tengan fe en Dios. And believe the Lord and believe God's word. Y créanle al Señor y crean la palabra de Dios. That He wants to protect you and He wants to keep you and your family in good health. Que los quiere proteger y quiere mantener a usted y a su familia en buena salud. But we also believe in making sure that you stay safe. Pero también queremos que estar seguro de que usted esté seguro. So when you come to church, we want you wearing your mask. Entonces, cuando vengan a la iglesia, queremos que usen sus máscaras. If there are people sitting close to you, put a mask on. Si hay personas cerca de usted, por favor, póngase la máscara. If you're sitting alone way in the back, you don't have to wear a mask. Si están muy separados o atrás, no tienen que usarla. But we do take everybody's temperature as they come into the meeting. Pero tomamos la temperatura de todos en cuanto entran aquí al santuario. And so that's how we keep our congregation safe. Y así es como estamos manteniendo nuestra congregación segura. Tonight we want to talk about spiritual authority. Esta noche vamos a estar hablando de la autoridad espiritual. This is part 3. Esta es la parte 3. Please listen to the part 1 and part 2 that are on the videos here on Facebook and online. Por favor, escuchen la primera y la segunda parte que están en los videos por línea. And tonight we'll be reading, first we're going to start at Romans 13, then we're going to go to Matthew 10. Y esta noche primero vamos a comenzar con Romanos 13 y después vamos a ir a Mateo 10. Let's say a word of prayer before we begin. Primero vamos a hacer una palabra de oración. Heavenly Father, we thank you for your presence in this place. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. We pray that as we open your word, you open our hearts. Pedimos que en lo que abrimos tu palabra, tú abras nuestros corazones. And that you would speak to each one of us. Y tú hables a cada uno de nosotros. And give us wisdom and understanding. Y nos des sabiduría y entendimiento. For your glory. Para tu gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén. So let's go to Romans 13. Vamos entonces a Romanos capítulo 13. And again, these are verses that we've talked about before, but we're going to begin in Romans 13 in verse 1. Y de esto hemos estado hablando anteriormente, pero vamos a comenzar ahora en Romanos 13, versículo 1. We're going to read the first 7 verses, and I'm going to read them today out of the Living Bible. Vamos a leer los primeros 7 versículos y voy a estar leyendo la Biblia viviente. As you know, this is a paraphrase Bible, so it's going to be a lot more interesting than some of the old versions of the Bible. Como saben, esto es una Biblia parafraseada donde nos da un mayor entendimiento de muchos versículos de la palabra. So Janet, instead of reading from the Spanish, she's just going to translate what I say from the Living Bible. Y Janet, en lugar de estar leyendo la Biblia en español, va a estar traduciendo lo que yo voy a estar diciendo. That way we get a paraphrase Spanish translation. Así vamos a tener una traducción parafraseada en español. Let's begin in Romans 13 and verse 1. Así que comencemos en Romanos 13, versículo 1. It says, obey the government.
Dice, obedezcan al gobierno, for God is the one that put it there. porque Dios es quien los ha puesto ahí. And there is no government anywhere Y no existe gobierno en ningún sitio that God has not placed in power. que Dios no haya puesto en ese poder. Again, we discussed in detail these verses in the previous 2 studies. Otra vez les recuerdo, en pasados estudios hemos estado discutiendo y estudiando estos versículos en detalle. Let's read verse 2. Vamos a leer el versículo 2. So those who refuse to obey the laws of the land Así que esos que rehúsan obedecer la ley en la tierra are refusing to obey God, están rehusando obedecer a Dios and punishment will follow. y un castigo les seguirá. For the policeman does not frighten the people who are doing right. Porque los magistrados no, The policeman. los policías no persiguen. Yeah, Repeat. the policeman Los does not policías frighten those who are doing good, no están para atemorizar a aquellos que hacen el bien, right? So, but those who are doing evil always fear the police. sino aquellos que hacen el mal son los que deben temer a la policía. So if you don't want to be afraid, Así que si tú no quieres temer, keep the laws and you will get along well. mantén la ley y tú vas a estar bien. Because the policeman was sent by God to help you. Porque la policía fue establecida por Dios para ayudarte. But if you are doing something wrong, Pero si tú estás haciendo algo incorrecto, of course you should be afraid, por supuesto tú debes temer, for he will have you punished. porque ellos te pondrán castigo. Because he is sent by God for that very purpose. Porque están establecidos por Dios para ese propósito. Now, of course, everybody's going to say, but there's bad policemen. Entonces, claro, muchos dirán, pero hay policías que son malos. That's true. We're not talking about the exception. Eso es cierto, no vamos a estar hablando de las excepciones. Bad policemen must be removed. Los policías malos deben ser removidos. But in general, police are sent to reward good and punish evil. Pero en general, ellos están establecidos para combatir lo mal. So verse 5 says, obey the laws. Entonces, el versículo 5 dice, obedece la ley Then for 2 reasons. por 2 razones. First, to keep from being punished. Primero, para que no seas castigado. And second, because you know that you should. Y segundo, porque tú sabes que debes obedecer. Now it begins to talk about taxes. Entonces empieza a hablar de los It's impuestos. very interesting. It says, pay your taxes, verse 6, pay your taxes for these same 2 reasons. Y entonces, bien interesante, empieza a decir, paga tus taxes por estas razones. For government workers need to be paid, Porque el gobierno necesita ser pagado so the workers can keep doing God's work, which is serving you. para que ellos sigan haciendo el trabajo que Dios los ha puesto a hacer para servirte a ti. So those who work for the government are Así- serving us, Así que esos que trabajan para el gobierno nos están sirviendo a nosotros. and we need to pay our taxes so they can get paid. Y debemos pagar nuestros impuestos para que ellos tengan su pago. And finally, verse 7 says, pay everyone whatever you ought to have. Y en el versículo 7 dice, Pay everyone whatever they ought to be paid. págale a todos como ellos deben ser pagados. Pay your taxes and import duties gladly. Paga tus taxes con gozo And y tus obey, impuestos con gozos. and obey those who are over you. Y obedeces a esos que están por encima de ti. And give honor and respect to all those to whom it is due. Y dale honor y respeto a todos esos que están ahí en autoridad. Amen? So we've discussed these verses before, but this is the foundation of our study on authority. Discutimos estos versículos antes, pero este es el fundamento de este estudio, de esta materia de la autoridad. Now, talking about authority can be a very touchy subject Y hablar de autoridad puede ser un asunto un poquito complicado, because there's a lot of misuse of authority. porque hay mucho misuso de ese concepto de la But, autoridad. you know, many people have wrong motives, Muchas personas tienen motivos erróneos or people can use authority to exalt themselves. o pueden usar la autoridad para exaltarse ellos mismos. But this series that we're talking is about neither one of those things. Pero esta serie de lo que estamos hablando no se trata de ninguna de esas dos It's a cosas. teaching about what godly authority is and how to honor those in authority. Es una enseñanza de cómo la autoridad piadosa opuesta por Dios debe ser y cómo nosotros debemos honrar esa autoridad. So let's turn to Matthew chapter 10, Entonces vamos a ir a Mateos capítulo 10 and we're going to read starting in verse 25.
Y vamos a comenzar en el 25. And these are the words of Jesus. They're in red in my Bible. Y estas son las palabras de Jesús, las que están escritas en rojo en la Biblia. Because you see, Jesus is trying to help his disciples understand that authority is not about control. Porque Jesús le estaba tratando de transmitir a sus discípulos que la autoridad no se trata de tener control. It's about influence and it's about responsibility. Se trata de influencia y responsabilidad. Let's read beginning in verse 25 Así que vamos a empezar en el versículo 25 of Matthew chapter 10. de Mateo capítulo 10. Again, just translate what I'm going to say instead of reading. Okay. So here Jesus said, the student shares his teacher's fate. Entonces aquí decía Jesús, el estudiante debe transmitir la enseñanza del maestro. No, the student shares his teacher's fate. The student's destiny is the Transmite same la fe del maestro, fate, el destino. el destino del maestro. The servant shares his master's. El siervo sirve a su maestro. Comparte Comparte. el mismo destino que su maestro. The servant shares his master's. And since I, the master of the household, have been called, since I, the master of the household, have been called Satan. You know, people told Jesus, you are of the devil. A Jesús le decían, Le decían, tú eres del diablo. tú eres del diablo. So here he's saying, I'm the master. Y aquí él decía, yo soy el maestro. And they have said, I am Satan. Y They've told me, ellos me dijeron que soy pecador. Satan, Satánico. Satanás. You know, so people were saying, Jesus, you're Satan. Así que las personas le decían, Jesús, tú eres Satán, Satanás, Satanás, you're the devil. tú eres el diablo. You know, people hated Jesus. Las personas odiaban a Jesús. They crucified him. They killed him. Lo crucificaron, lo mataron. They released a criminal. Ellos liberaron al criminal And they crucified an innocent man. y crucificaron a un hombre inocente. So Jesus said the same thing the teacher suffers, the student is going to suffer. Y Jesús decía, lo mismo que el maestro sufre, los estudiantes lo sufrirán. The fate, the destiny of the student is the same as the teacher. El destino de los estudiantes es el mismo que el del maestro. So if you're a good disciple of Jesus, Así que si tú eres un buen discípulo de Jesús, some people are going to hate you. algunas personas te van a odiar. They're going to say, you don't have the love of God. Ellos te van a decir, tú no tienes el amor de Dios. You call yourself a Christian, Tú te llamas cristiano, but you don't act like a Christian. pero no actúas como tal. And they're going to criticize you and hate you because of the righteousness of God in your life. Y te van a criticar y te van a odiar por la justicia de Dios en tu vida. So Jesus was explaining this to his disciples. Entonces Jesús le estaba explicando esto a sus He discípulos. said, they have called me Satan. Él le decía, ellos me han llamado a mí Satanás. How much more they will call you something similar? ¿Cuánto más le dirán a ustedes similar? And so in verse 26 he said, but don't be afraid of those who threaten you. Pero en el versículo 26 dice, pero no teman a esos que los amenazan a ustedes, For the time is coming porque el tiempo viene when the truth will be revealed donde la verdad será revelada and their secret plots will become public information. y el secreto se va a convertir en una información pública. So what I tell you now, in the dark, shout it in the daylight. Entonces lo que les digo ahora en la sombra va a salir a la luz. So Jesus said everything is going to come to the light. Jesús les dijo, todo va a salir a la luz. The authority of God is going to be manifest. La autoridad de Dios va a ser manifestada. But right now, when Jesus came, Pero ahora cuando Jesús viene, he came to serve. Él viene a servir, He came to give. viene a dar, He came to wash the feet of his disciples. para lavar los pies de sus He discípulos. came to heal the sick, Vino a sanar los enfermos, to cast out demons, sacar demonios, because he had the authority of God. porque tenía la autoridad de And Dios. so when people saw that authority in him, Y cuando las personas veían esa autoridad en Él, they called him the devil. lo llamaban Satanás. But it was spiritual authority. Pero era una autoridad He espiritual. was speaking the words of God. Él estaba hablando palabra de Dios. He was doing the work of his Father, Él estaba en el trabajo de su and Padre he was doing publicly. y lo estaba haciendo públicamente. So in the Bible, we see that we're not going to get honor from the world. Entonces en la palabra vemos que nosotros no vamos a conseguir un honor del mundo, But neither does God hold us responsible for the world.
Pero tampoco, God does not hold us responsible. Dios tampoco responsabiliza al mundo. No, no nos hace No nos responsable. hace responsables del mundo. In other words, if somebody rejects God, En otras palabras, si alguien rehúsa a Dios, rechaza a that's Dios, their problem. es su problema. God loves them more than you do. Dios los ama más que tú. So we don't have a responsibility toward that person. Así que no tenemos responsabilidad alguna hacia esa persona. But here is who we have a responsibility toward, Pero aquí es donde está la responsabilidad que tenemos for those that are in authority, hacia esos que están en autoridad. even if you consider them to be part of the world, Incluso aunque tú los consideres que son parte del mundo. even if your boss is not a Christian, Incluso aunque tu jefe no sea cristiano. even if your husband is not a Christian. Aunque tu esposo no lo sea. If your husband is not a Christian, Si tu esposo no es cristiano, the Bible calls wives to honor and respect them. la Biblia te llama a honrarlo y a respetarlo. Not if you're a wife. Llama a las esposas a honrarlo y a respetarlo. So even if the policeman is not a Christian, Si aún el policía no es cristiano, we have to honor and respect them. tenemos que honrarlo y Because respetarlo. the Bible says they're ministers of God. Porque la Biblia dice que son ministros de Dios. Everybody in authority Todos en autoridad has that authority because God has allowed it. tienen esa autoridad porque Dios se la ha permitido. I remember a woman who had tremendous calling to serve God, Recuerdo una mujer que tenía un llamado tremendo para servir a Dios and she was always receiving people in her home y ella siempre estaba recibiendo personas en su casa, and praying for people. orando por ellas, And she lived in a small village, y vivía en una pequeña villa, aldea. aldea. I met her many years ago, Yo la conocí a ella muchos años and atrás she was telling me how her husband was a terrible alcoholic. y ella me contaba cómo su esposo era un alcohólico terrible. And she was praying, Lord, save my husband. Y ella oraba, Señor, salva a mi esposo, Because she was trying to serve God, porque ella estaba tratando de servir a and Dios he would interfere with her. y él estaba interfiriendo con eso. He would kick people out of the house. Él botaba a las personas de su casa, He did not let her go to church sometimes. no la dejaba muchas veces ir a la iglesia And this woman just wanted to be a blessing in her village. y esta mujer solo quería ser una bendición en su aldea. But she said, God, either save him or take him. Y entonces ella decía, Señor, o sálvalo o llévatelo, Because he was a thorn in her side. porque él era realmente un Aguijón. un aguijón. So God told her, if you learn to honor and respect your husband, Y entonces Dios nos dice, si tú aprendes Dios le dijo, si tú aprendes a honrar y respetar a tu esposo, then I will give you the victory. entonces yo te daré a ti la victoria. And so it was very hard, but she started honoring her husband, Y es bien duro, pero ella comenzó a honrar a su esposo, who was a drunk, que era un alcohólico, borracho. borracho. See, alcoholic sounds very formal and scientific. Alcohólico suena como muy científico, muy formal. He was a drunk. Él era un borracho. Everybody in the village knew he was a drunk. Todos en la aldea sabían que él era un borracho. And even though he did not deserve to be respected because of the way that he treated her, E incluso aunque él no merecía ser respetado por ella, por la manera en que la trataba, she respected him ella lo respetaba and she tried to submit to him. y trató de someterse a él. When she got the victory in that, Cuando ella consiguió la victoria en eso, God took him. Dios se lo llevó. He died. Él murió. Then the lady became the pastor of that village. Entonces esta señora se convirtió en pastora de esa aldea And she started a church, y comenzó una iglesia and it was a wonderful movement of God in that little village. y fue un maravilloso mover de Dios en esa aldea. But God had to teach her how to honor and respect people in authority. Pero Dios tuvo que enseñarle cómo respetar y honrar a las personas en autoridad, Even if they were not Christian. incluso aunque ellos no fueran cristianos. And so many times God puts us in a position Entonces muchas veces Dios nos pone en ciertas posiciones and we're asking God to change the circumstances. y estamos pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias. And God says, when you get the victory in that situation, then the promotion will come. Y Dios dice, cuando tú consigas la victoria en esa situación, entonces va a venir la promoción. When you learn how to carry the burden that I have given you in your life, Cuando tú aprendas a llevar esa carga que yo te he dado en tu vida, then I will lift the burden. entonces yo te quitaré la carga. And isn't that what Jesus said?
Y esto es lo que decía Jesús. He's come to me, all those who are weary and heavy laden, Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, and I will take that burden off. y yo les quitaré esa carga. And then I will put another burden on you. Y entonces yo pondré otra carga sobre ustedes. And let me tell you, the burden of God in your life Y déjenme decirle, la carga de Dios en su vida is going to be more powerful and heavier than anything you've ever been through in your life. va a ser más poderosa y fuerte que cualquier cosa por la que hayas pasado en tu vida. When God puts his hand on you, Cuando Dios pone esta mano sobre ti, you feel the hand of God in your life. tú sientes la mano de Dios en tu vida. It's hard to escape that. Y es difícil escapar. You can try to leave like the prodigal son, Tú puedes tratar de irte como el hijo pródigo, but eventually when you come back to your senses, pero eventualmente cuando vuelvas en tus sentidos, you will return to your father's house vas a retornar a la casa de tu padre, because you know the hand of God is upon your life. porque sabes que la mano de Dios está sobre tu vida. And you'd rather have the yoke of the Lord on you Y tú prefieres el yugo de Dios sobre ti than the burdens that the enemy wants to put on you. que la carga que el enemigo puede poner en ti. But God says, if you can't handle the burden of the world and the difficulties in your life, Pero Dios decía, si tú puedes llevar la carga y las dificultades del mundo en tu vida, si no lo puedes, si no lo puedes llevar, then I can't put my yoke upon you. entonces no puedo poner mi yugo sobre ti. The responsibility that God wants to give you, La responsabilidad que Dios te quiere dar, the authority that God wants to grant you, la autoridad que quiere poner sobre ti it's so big. es tan It grande will weigh so heavy on you. y va a ser un peso tan grande en And ti, at the same time, it will be powerful. a la vez va a ser poderoso. But if you can't handle submitting to authority now Pero si tú no puedes someterte a la autoridad ahora, because you don't like their character or their personality, porque no te gusta el carácter de alguien o su personalidad, forget about ever handling the authority that God has prepared for you. olvídate de entonces manejar la autoridad que Dios está preparando para ti. Because it's a power and an authority that can damage a lot of people. Porque es un poder y una autoridad y pudiera dañar a muchas personas. If a carnal man or carnal woman is promoted by God, Si un hombre o una mujer carnal es promovida por Dios, they can destroy a whole church. pueden destruir una iglesia completa. They can break people's hearts. Pueden romper el corazón de las And personas. so many Christians have not set foot in a church again. Y muchos cristianos No han pisado una no iglesia han pisado una iglesia nuevamente because they were hurt or offended by a carnal leader in the body of Christ. porque han sido dañados o ofendidos por líderes carnales en el cuerpo de Cristo. So how does God prepare us for ministry? Entonces, ¿cómo Dios nos prepara para el ministerio? How does God prepare our heart to handle his authority and his leadership? ¿Cómo Dios prepara nuestros corazones para manejar esa autoridad y esos liderazgos? To have the spiritual authority that he wants to give us. Para tener esa autoridad espiritual que Él quiere To darnos. cast out demons. Para sacar afuera demonios. To minister to those who are brokenhearted. Ministrar a aquellos que tienen corazones rotos. God prepares us by putting us under authority Dios nos prepara poniéndonos bajo autoridad and teaching us how to honor and respect his authority. y enseñándonos cómo honrar y respetar esas autoridades. Because all authority comes from God. Porque toda autoridad viene de Dios. So this is a touchy subject in the body of Christ. Entonces, este es un tema bien complicado en el cuerpo de Cristo. So the power of influence El poder de la influencia, and to do right is a privilege. de hacer lo correcto, es un privilegio. For God to promote you and give you a position in the government. Para que Dios te promueva y te dé una posición en el gobierno. These are things that God, I believe, wants to put Christians, positions that God wants to put Christians in. Yo creo que hay posiciones que Dios quiere poner cristianos en ella. But I think that God looks around and he doesn't find too many Christians that know how to handle authority. Pero yo creo que Dios mira alrededor y no encuentra muchos cristianos que Él pueda poner en autoridad. And so we see ungodly people being promoted in the government and doing terrible things. Entonces vemos personas que no son piadosas, que no son de Dios, en autoridad y haciendo cosas terribles. So we need to learn what honor and respect means. Entonces tenemos que honrar Tenemos que entender tenemos que entender lo que el honrar significa and what respect means. y lo que significa respetar. So honor is when you treat somebody with respect. Honrar es cuando tú tratas a alguien con respeto, When you value somebody as being precious. cuando tú valoras a alguien como alguien precioso.
somebody that you honor because of their position. Alguien que tú honras por la posición que tiene. And so we show honor and respect to those in authority around our life. Así que mostramos honra y respeto a esos en autoridad alrededor de nuestra vida. And if we don't learn that, then our children will not respect us. Y si nosotros no aprendemos eso, pues nuestros hijos no nos respetarán. So parents are fighting with kids all over the place. Los padres están peleando con sus hijos en todos los lugares. And mothers can't get their children to obey. Y las madres no pueden lograr que los hijos And obedezcan. that's because they don't see their mother honoring and respecting the father. Y eso es porque ellos no ven a la madre honrar y respetar al padre. Children don't listen to their fathers Los hijos no escuchan al padre because their fathers refuse to submit to God's authority. porque el padre rehúsa someterse a la autoridad de Dios. And it can be in something as small as putting a radar detector in your car. Y puede ser algo en algo pequeño como poner un detector en tu carro, Detector de radar. detector de radar. You know, when I was young and I was in college, I went and I bought a radar detector so I would not get tickets for speeding. Cuando yo era joven y estaba en la universidad, yo compré este detector para no pasarme de la velocidad establecida. So if there was a policeman hiding, the little thing would go beep, 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 beep. I knew there was a policeman, I would slow down, and then when I passed that area, I would break the law Entonces, si again. había algún policía escondido en alguna zona, este sensor me sonaba en el carro y yo bajaba la velocidad y después que pasaba el policía, pues volvía a correr. But I became a Christian and the Holy Spirit began to work in my life. Pero me convertí a cristiano y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida. And I had to throw away my radar detector. Y tuve que botar ese detector And I haven't been able to buy another one. y no fui capaz de comprar otro. I still speed, Yo todavía corro, but without a radar detector. pero sin ningún detector en el carro. And once in a while, I get a ticket. Y de vez en cuando, pues me da un ticket. But God is still working in my life. Pero Dios está todavía trabajando en mi vida. I'm honest. Soy honesto. So tonight, I went through a neighborhood, the speed limit was 30. I went through there like 40. Entonces, hoy por la noche estaban por un vecindario donde el máximo de velocidad era como los 30 y yo iba como a 40. So that's how you dishonor and disrespect authority in a Entonces, little way. Así es como tú deshonras a la autoridad en esos pequeños detalles y cosas. But many times we dishonor in spiritual ways Pero muchas veces deshonramos en la manera espiritual. because, let's say, a father refuses to lead his family and take his family to church. Digamos que, por ejemplo, un padre rehúsa liderar a su familia y llevarla a la iglesia. And they make excuses. Well, I'm not going to go to a church with everybody there's carnal, everybody there's human, just like I am. Entonces pone excusas como, por ejemplo, yo no voy a ir a una iglesia donde todo el mundo es carnal, así como soy yo. And they don't respect and honor God's authorities in the body of Christ. Y no respetan la autoridad de Dios en el cuerpo de Cristo. Or they're going to church, but they're not serving God. O están tal vez yendo a la iglesia, pero no están sirviendo a Dios. And there's many ways to serve God. Y hay muchas maneras de servir a Dios. It's not just preaching. No solamente predicando la It's not palabra, just being an usher. no solamente siendo un ujier. You know, we live in a busy culture where we're working most of the time. Vivimos en una cultura bien complicada donde estamos trabajando casi todo el tiempo. But even if you're faithful in your giving, you're serving God. Pero incluso si tú eres fiel en el dar, ya tú estás sirviendo a Dios. I remember a medical doctor saying, you know, I work in the emergency room. My hours are crazy. It's hard for me to go to church on time. Recuerdo un doctor que trabajaba en la sala de emergencia y decía, mis horarios son terribles, trabajo todo el tiempo, me es muy difícil llegar a la iglesia en tiempo. I always feel guilty that I'm not serving God like some of the other men. Me siento siempre culpable de que no puedo servir a Dios como otros hombres lo hacen. But I knew that he was faithful in his tithing and in his offerings. Pero yo sabía que él era bien fiel en sus diezmos y ofrendas. I said, you are being faithful to God Yo le dije, tú eres fiel a Dios because you're working hard for your family porque trabajas duro para tu familia and because of your giving, y por el dar que por tus ofrendas, the church that your family goes to la iglesia donde tu familia asiste, is able to pay the rent and the light bill. pues puede pagar la renta, puede pagar el bill de la corriente. So because of you, you are helping the church to function and do what God called the church to do. Así que gracias a ti estás ayudando a la iglesia a funcionar
respetar y ser lo que es. But God calls us to honor and respect all authority. Pero Dios nos llama a honrar y respetar a toda autoridad. And so in the family, when we submit to the authorities of God and to the purpose of God, then it will reflect in our children. Entonces, en la familia, cuando respetamos la autoridad y los propósitos de Dios, eso se refleja en nuestros hijos. And it's really cute when babies are small, Y es muy lindo cuando los niños son pequeños, you know, that you're always arguing with your husband or with your wife. que siempre estás discutiendo con tu esposo o con tu esposa. But the time will come when they get bigger, when you will start arguing with your kids also. Pero el tiempo llegará cuando ellos crezcan, entonces también vas a estar discutiendo con tus hijos. So all these things are given to us by God for a purpose. Entonces, todas estas cosas fueron dadas a nosotros por Dios con un And propósito. when we put our life in order, in God's order, Y cuando ponemos nuestra vida en el orden de Dios, and there is a spiritual hierarchy, existe una jerarquía espiritual. and we'll talk about that during this series. Y vamos a estar hablando de eso durante esta So serie. if we understand God's spiritual authority, Entonces, si entendemos la autoridad espiritual de Dios, many blessings will come to our life. muchas bendiciones van a venir a nuestra vida. Let's review some of the things that we've said in the past 2 meetings. Vamos a revisar algunas de las cosas que hemos compartido en los últimos meetings. So first of all, every person is under some type of authority, En primer lugar, cada persona está bajo algún tipo de autoridad and they will be until the day they die. y lo van a estar hasta el día que mueran. So authority also is a God thing. La autoridad es algo de Dios, It is not a man thing. no es algo de los hombres. Number 3, by honoring authority, we honor God. Número 3, honrando la autoridad, estamos honrando a Dios. When we dishonor authority, we dishonor God. Cuando deshonramos la autoridad, estamos deshonrando a Dios. Number 4, authority is simply about influence and responsibility. Número 4, la autoridad es simplemente sobre influencia y responsabilidad. Number 5, authority is meant to work to our advantage. El número 5, la autoridad Is for our advantage. es para nuestra ventaja. In other words, when you're able to understand authority and apply it in your life, En otras palabras, cuando tú eres capaz de entender cómo la autoridad se aplica a tu vida, not only do you submit to authority, no solamente te vas a someter a la autoridad, but God will grant you more authority, pero Dios te va a dar a ti más autoridad, more influence. más influencia. So the main reason we want to practice God's principle of authority is because it's to our advantage. Entonces, la principal razón por la cual queremos practicar esto es por nuestra misma ventaja. And also another point is that God uses authority to establish order. Otra cosa es que Dios usa la autoridad para establecer un orden. So we went through a family situation last week, Nosotros pasamos por una situación familiar la semana pasada and we had to make certain decisions y tuvimos que hacer ciertas decisiones for the good of the family. por el bien de la familia, And so some members of the family got upset. y algunos de los miembros de la familia se molestaron. But my wife and I, we knew what we had to do. Pero mi esposo y yo sabíamos lo que teníamos que hacer. Because see, those in authority, they work and are moved by God for the safety of the family. Porque esos en autoridad están puestos ahí movidos por Dios para la seguridad de toda la familia. And sometimes decisions are made that you don't understand all the details and all the concerns. Y muchas veces las decisiones son tomadas y tú no entiendes todos los detalles y no comprendes. So we're not called to question authority, Y no estamos llamados a preguntar ni a cuestionar la autoridad, but we're called to submit to authority. sino estamos llamados a someternos a ella. And this is a very important detail. Y esto es un detalle bien importante. Authority has nothing to do with how you feel. La autoridad no tiene nada que ver con cómo tú te It sientas. has only to do with obedience. Solamente tiene que ver con obediencia. Sometimes you don't understand, but you obey. A veces tú no entiendes, pero obedeces. I worry about parents that try to give their children too many explanations, A mí me preocupa esos padres que tratan de darle demasiadas explicaciones a sus hijos. almost trying to convince their kids why they need to obey. Casi que tratan de convencerlos porque ellos necesitan obedecer. So we try to get our children to obey first. Nosotros ponemos a nuestros hijos a obedecer primero. Then, when we have time, we'll try to explain why we made the decision that we Entonces después, cuando tengamos tiempo, les tratamos de explicar por qué tomamos esta decisión o made. la So otra. authority comes to bring order. La autoridad viene para traer orden.
Chaos is not good. El caos no es bueno. Darkness is not good. La oscuridad no es buena. Order, God's order is good El orden de Dios es bueno because it brings light, porque trae luz and there's peace and safety in the light of God. y hay paz y seguridad en la luz de Dios. So authority comes also out of God's order. La autoridad viene también fuera del orden de Dios. Viene aparte del orden de Dios. Viene como parte del orden de Dios. In other words, authority has very little to do with seniority or rank or position. En otras palabras, tiene poco que ver con el rango, la posición. Authority is a God thing, Es un asunto de Dios. and it comes to bring order, and it's God's order. Y viene a traer orden y es el orden de Dios. So many times, you might have more education than somebody else. Tal vez muchas veces tú puedes tener más educación que otra persona, You have more degrees and more initials after your name than somebody else. tienes más créditos, más títulos que cualquier otra persona And you submit to somebody that doesn't have all the training that you have y te sometes a alguien que no tiene todo el entrenamiento que tú tienes. because God placed them in a position of authority in your life. Porque Dios lo ha puesto en una posición de autoridad en tu vida. And so you have to be humble Entonces te toca ser humilde for the principle of authority to work in your life. por los principios de la autoridad que trabajan en tu vida. Amen? So these are things that we'll continue to talk about on Wednesday nights. Estas son las cosas que vamos a estar hablando y continuar hablando los miércoles en la noche. I'm hoping that this series we can keep it and save it for future occasions. Espero que podamos preservar estas series y mantenerlas para futuras ocasiones. Because when we do a series on a specific subject, Porque cuando hacemos una serie de algún tema específico, it's good because somebody new comes along and they want to understand, or God is speaking to them about submission or authority, and they can go back and look at it. porque puede venir alguien nuevo y entonces tener alguna pregunta sobre estas cosas y puede ir atrás y mirar But las series. you can feel free to send these videos to friends of yours and other Christians, Pero por favor, siéntase libre de compartir estas series con otras personas, con otros cristianos, because these are the foundations of the Christian life, porque este es el fundamento de la vida cristiana or one of the most important subjects in the Bible. y uno de los temas más importantes en la Biblia. So let's leave it right there tonight, and we'll continue next Wednesday night at 8 o'clock. Entonces vamos a dejarlo ahí esta noche y vamos a continuar el Miércoles. miércoles que viene a las 8. And when we close in prayer, we're going to stay for like a few minutes afterwards so that we can maybe have a discussion if you have questions. Cuando cerremos en oración, vamos a quedarnos unos minutos más por si tienen alguna pregunta y tener algún tipo de discusión sobre el tema. So that's one of the advantages if you live in Miami and you're in the service, Así que esa es una de las ventajas de si vives en Miami y estás aquí presente en el that servicio, we can have good discussions about the night's Bible study. que podemos tener buenas discusiones sobre el estudio de bíblico de la noche. And any question is good because somebody else might be thinking the same thing or have the same question. Y cualquier pregunta es buena porque tal vez otra persona puede tener el mismo pensamiento o el mismo cuestionamiento. Amen. Let's close in prayer. Vamos a cerrar en Amen. oración. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. Tonight we ask, Lord, that you continue to give us understanding and wisdom. Esta noche te pedimos que nos continúes dando entendimiento y sabiduría. That you're not calling us to be in control or to force our authority over other people. Que tú no nos has llamado para estar en control o forzar la autoridad sobre otras personas. But you're calling us to understand that all authority comes from you. Tú nos has llamado para entender que toda autoridad viene de ti. And all authority comes with great responsibility. Y toda autoridad viene con gran responsabilidad. It is the power of influence. Es el poder de la influencia. It's the power to do what is right. Es el poder de hacer lo que es correcto. Teach us how to regard each other with honor and respect. Enséñanos, Señor, cómo tratar a otros con honra y respeto. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Amén. God bless you. Dios los bendiga. Hallelujah. Thank you. Thank you. All right. Now we can have discussion.